Abrí ahora tu cuenta Santander y disfruta de descuentos todos los días del año en más de 200 marcas en todo el país. Muy bien, seguimos en la mira y como les anunciábamos con el sociólogo Víctor Borrás. Víctor, muchas gracias por estar. Gracias. La verdad que Víctor tiene un trabajo titulado, junto con otros colegas, Violencia y Espacio Público en un municipio periférico de Montevideo, una aproximación multimétodo a las experiencias de niños, niñas y adolescentes, que la verdad está colgado en internet, se puede buscar ahí. Es un grandísimo trabajo, la verdad, me encantó, lo he utilizado en algunas charlas. Tenemos una situación, yo la defino como dos poblaciones sobre un mismo territorio, con características de vida muy distintas, ¿no? Definime un poco. Bueno, en principio, en las ciudades latinoamericanas en general, ha predominado una lógica de polarización, ¿tá? Desde la década al menos desde la década de los 50. Montevideo se mantuvo como un conjunto urbano relativamente homogéneo e integrado, al menos en el imaginario social, hasta la década de los 70, pero ya a partir de la década de los 80 hay acuerdo en la academia con que se comienza un proceso de ruptura o de fragmentación. Y esa fragmentación, en principio, como vos decís, da cuenta de una polarización o una dualización. Y en estas últimas décadas, ese modelo dual o polarizado ha tenido múltiples fragmentaciones internas. Entonces lo que vemos también es una complejización de los procesos de desigualdad social y de desigualdad territorial que hace que tengamos esa ciudad dual y polarizada, pero a su vez en diferentes pequeños territorios se reproduzcan esas desigualdades en la pequeña escala, lo que complejiza bastante más el escenario de lo que estábamos acostumbrados hasta hace un par de décadas. Pero podríamos decir que en los municipios de la periferia hay una cierta, digamos, hay puntos de contacto en cuanto a los comportamientos, en cuanto a las vivencias, o cada uno tiene su particularidad. En general, bueno, en las sociedades capitalistas predominan dos lógicas de producción de la ciudad. Una lógica vinculada al Estado y una lógica vinculada al mercado. En las sociedades capitalistas periféricas como la uruguaya hay una tercera lógica que está vinculada a la lógica de la necesidad. Son espacios de la ciudad donde el Estado no llega, donde el mercado tampoco opera regularmente y las personas, los habitantes, las comunidades se ven obligadas a desarrollar sus estrategias de reproducción y de vida según lógicas de la necesidad que escapan a lo que estaba habitualmente legislado. Muchas veces esas experiencias ocurren en la periferia de las ciudades porque son lugares donde hay más libertad, en el sentido mayores posibilidades de desarrollar estrategias que no están regidos por ninguna de estas dos grandes entelequias que son el Estado y el mercado. En la periferia montevideana, como en las periferias de la gran mayoría de las ciudades latinoamericanas, ocurre en algunas partes estos procesos de producción informal de la ciudad, por llamarlo de alguna manera. Hay algunos autores que cuando estudian el fenómeno de la violencia, y sobre todo de la violencia delictiva, hablan de un duopolio que hay en la periferia entre una gobernanza delictual, digamos, en manos del narcotráfico, y una del Estado, ¿verdad? Y plantean muchas veces que la participación del Estado, en lugar de llevar paz, aumenta la violencia. Lo vemos en Montevideo, donde yo sostengo que en la costa pone el consumo de droga y la periferia pone los muertos, ¿no? La verdad que no tengo tan claro, creo que el consumo de drogas es algo que es bastante extendido. Está bien, pero por lo menos la costa no pone los muertos. Pero seguro que la costa no pone los muertos. Y seguro que esas desigualdades sociales que conocemos en la ciudad, la periferia tiene peores condiciones de vida, las áreas centrales y costeras, los niveles de vida son superiores, tienen a su vez su correlato en la violencia. La violencia en la última década, en los últimos 15 años quizá, ha pasado a ser una dimensión más del bienestar. El vivir en un lugar no violento lo priorizamos hoy como no lo habíamos priorizado en otros momentos quizá. Y en ese sentido sí, se ve una ciudad bastante polarizada. Y respecto a lo que vos comentabas sobre la participación del Estado,
qué resultados puede tener. Bueno, es difícil dar una respuesta rápida a esa situación. Creo que la intervención del Estado es heterogénea en sus formas y en la prioridad que le da a lo social o a lo punitivo, pensándolo como un péndulo. Y bueno, sí, muchas veces lógicas punitivas traen consigo mayor recrudecimiento de la violencia, pero también experiencias de urbanismo más de tipo social tampoco necesariamente son respuestas ideales. Pero bueno, lo que hemos visto es sí que las intervenciones del Estado, o por lo menos más mano dura, no necesariamente redundan en mejores niveles de seguridad. Una cosa que ustedes plantean, de alguna manera, es porcentaje en cuanto al uso de los lugares públicos. Hay una renuncia al espacio público por temor, por la violencia no necesariamente delictual, ¿no? Sí, hay una renuncia al espacio público por parte de las clases populares y en las periferias montevideanas en particular, o hubo una renuncia históricamente por un tema de falta de lugares, o sea, falta de materialidad urbana que te invite a estar habitando el espacio público. Eso de alguna manera hemos visto que se ha revertido en los últimos años, porque desde los gobiernos departamentales ha habido un incentivo a la producción de materialidad urbana desde la agenda pública, es decir, espacios públicos de calidad que se han visto, Sacude, sí, Crece, etcétera, diferentes espacios en algunos barrios de Montevideo que se han jerarquizado y que ha llevado a que la gente se apropie de ellos. Pero nuevamente, no es lo mismo habitar un espacio público en zonas marcadas por la violencia y por la conflictividad que habitarlos en otras donde la seguridad es otra. Y eso, de alguna manera, lo que nosotros hemos visto es que aleja a las personas de los espacios públicos. Por otro lado, también lo que se ha visto es que cuando se le ofrece a las personas espacios públicos de calidad, adecuados, la gente también se apropia de ellos y eso también genera un corrimiento de la violencia. No tiene una respuesta única, viene por el lado de la inversión que había estado muy olvidada. El famoso plan 7 zonas que se terminó. Bueno, el plan 7 zonas en parte fue por ese lado. Y después se abandonó, pero la Plaza Libre Sereni es una demostración de cómo los vecinos se apropiaron de una zona que estaba prácticamente, ¿no? Bueno, la Plaza Libre Sereni es el ejemplo paradigmático y la tenemos en el área central de la ciudad y la conocemos todas y todos. Claro. Por un lado, sin duda es un ejemplo. Pero hay otras zonas también, como puede ser, por ejemplo, la Plaza del Barrogallo, en el municipio F, que sin tener capaz que tanta propaganda como la Libre Sereni, también entraba dentro de ese plan del Ministerio del Interior con otros organismos, ¿no? Porque estaba el Ministerio de Desarrollo Social también, etcétera, y que tuvo buenos resultados en la zona y que sirvió de alguna manera para cohesionar un espacio urbano muy heterogéneo, porque ahí hay barrios populares, hay cooperativas, hay tejido urbano formal, zona de Bella Italia estoy hablando, ¿no? Entonces se vio, bueno, las dinámicas que se generaron y la sinergia que surgió en torno a la Plaza del Barrogallo, por lo que nos cuentan los vecinos, fueron muy positivas. También esas experiencias están muy sujetas a que las distintas administraciones sigan invirtiendo en la zona, invirtiendo no solo en términos económicos, sino invirtiendo en técnicos, es decir, preocupándose por la zona. Y eso se ha visto que de alguna manera en los últimos años se ha dejado de estar. Entonces, es algo que requiere de inversión económica e inversión social que se prolonga en el tiempo, ¿no? Sí, pero el Estado no alcanza a componer la plaza, digamos, ¿no? Yo qué sé, la situación, por ejemplo, que se dio en Medellín, ¿no? Donde se instalaron buenas bibliotecas, en lugares de la periferia, con el paso del tiempo, el Estado se fue retirando y la delincuencia empezó a gestionar eso, ¿no? Entonces el Estado no alcanza a componer la plaza, hay que mantener la presencia del Estado, ¿no? Totalmente. A nosotros en los estudios urbanos nos gusta hacer una distinción que creo que viene un poco al lugar de lo que estabas comentando, Gabriel, entre el espacio concebido y el espacio practicado. El espacio concebido lo asociamos más al diseño que desde la intendencia, desde las facultades, etcétera, se hace del espacio y cómo se concibe, o dónde tiene que ir una plaza. Sin duda el Estado tiene que intervenir en eso, pero después hay una parte que es el espacio practicado, es decir, cómo todas nosotros y nosotras nos apropiamos de los lugares, los usamos, son parte de nuestras vidas cotidianas, y ahí también
tiene que estar el Estado, la comunidad, es decir, esa apropiación tiene que ser activa por parte de los vecinos y las vecinas y por parte también del Estado interviniendo. Entonces, por supuesto, la materialidad sola no alcanza, pero es indispensable. Ahora, esa materialidad, si la dejás años sin invertir, ya sea en lo físico o invertir en lo social, es probable que se vaya también desgastando en los dos sentidos, ¿no? En la base del origen de algunos problemas sociales está una cuestión económica, digamos, ¿no? De pobreza en términos económicos. Pero luego sobre eso se empieza a construir una cultura de la carencia, ¿no? Que, bueno, si uno ve los estudios sobre el impacto de la carencia en la primera infancia, ¿no? Que luego genera mayor potencialidad para las adicciones, para los comportamientos violentos, ¿no? Tenemos ahí un problema de capas en que tenemos 4 o 5 generaciones del Cantegril, ¿no? Ahora se está planteando que Naciones Unidas, bueno, está haciendo un planteo de los partidos políticos para tratar de eliminar la pobreza, pero en términos de ingreso. Pero luego tenemos encima de eso otro tipo de pobreza. Tocaste como varios temas juntos ahí, pero creo que son todos bastante relevantes. Sin duda hay una situación en sociedades con matriz de acumulación capitalista, los ingresos son súper importantes para poder satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Entonces, una dimensión clara de las privaciones es la dimensión económica. Claro. Pero esta es el solo cumplimiento de la dimensión económica no garantiza el cumplimiento de otro tipo de derechos que también están muy asociados con la consecución de un nivel de vida y una calidad de vida adecuada. Y bueno, volviendo al tema estrictamente nacional, en términos económicos, en términos de ingresos, la pobreza se ha revertido de una manera relativamente consistente en los últimos años, al menos hasta la pandemia. Luego de la pandemia hubo un estancamiento, pero los niveles son cercanos al 10-11%. En la región son niveles bajos, pero sin duda hay otras privaciones en otras dimensiones del bienestar que no han sido atendidas y que implican una inversión también de largo plazo. La pobreza económica responde a situaciones coyunturales rápidamente. Entonces es un crecimiento en el empleo, rápidamente sube, baja. Hay otro tipo de dimensiones que necesitan de mayor inversión y esas son las que no han sabido ser atendidas a nuestro criterio de la mejor manera por ninguno de los gobiernos de los últimos años, ¿no? En el estudio ustedes, entre otros datos, ¿no? Niños, niñas, adolescentes y jóvenes han sido una de las principales víctimas del aumento de la violencia en la ciudad. Según datos de la última encuesta de adolescencia y juventud del INJU de 2018, 1 de cada 4 ha sido víctima de hurto y otro tanto le han quitado cosas con violencia, lo que representa un valor superior al observado en la población en general. Asimismo, los homicidios, los cuales han aumentado de forma sostenida en la última década, tienden a estar sobrerepresentados entre los más jóvenes. En el municipio F, que fue donde hicieron el trabajo, el 11% de la población tiene 15 años o menos, valor que duplica el observado en las áreas prósperas de la ciudad. 36,5% de las personas residen en hogar con necesidades básicas insatisfechas y el 19% de la población se encontraba en situación de pobreza, valor que ascendía al 30% en el caso de los niños, niñas y adolescentes. Digamos que se puede ubicar una problemática dentro de la problemática, una particular que entiende a los niños, niñas y adolescentes. Sí, claramente. Son una población que dentro de las clases populares está sobrerepresentada, tienen tasas de natalidad más altas que el promedio de la población y a su vez son las que están más expuestas a situaciones de precariedad material y de vulnerabilidad social. Entonces, sin duda, es una situación que es preocupante en dos sentidos. Por un lado, en el presente, porque esos niños, esas niñas, esos adolescentes están conviviendo con determinadas formas de vida en su cotidianidad que sin duda afectan su desarrollo, sus derechos en el hoy, ¿no? Ya sea en términos materiales, educativos, pero también de exposición a la violencia, como vos mismo decías. Y a su vez, por otro lado, es una preocupación a futuro, porque las condiciones de la acumulación que puedan hacer estos niños en términos educativos, sociales, afectivos, etcétera, hoy, van a hipotecar lo que ellos puedan también lograr. No solo es un esfuerzo individual de ellos mismos o de sus familias, ¿no? Es también un esfuerzo que como sociedad se debe hacer, pero sin duda el desarrollo que ellos puedan tener hoy va a hipotecar o potenciar los logros que puedan tener en su vida adulta.
Entonces, de eso hablamos cuando hablamos también de una reproducción intergeneracional de la pobreza, ¿no? Ustedes no solamente hablan de la violencia delictual, sino que estos muchachos sufren otro tipo de violencias que no son necesariamente delictivas. Sí, por supuesto, y están también muy segmentadas ese tipo de violencias por otro tipo de clivajes como puede ser el género. En el caso de las mujeres, de las niñas... Perdóname, esa está muy invisibilizada, porque al no formar parte de la crónica roja, ¿no? Totalmente, está invisibilizada, pero de todas maneras se ha empezado a poner en el tapete, si se quiere, en los últimos años. Hay una serie de violencias o de microviolencias que las niñas y las adolescentes experimentan en sus trayectos cotidianos en los barrios y en las áreas centrales también, que están vinculadas a problemas de acoso sexual callejero, de violencia física o verbal, que es algo cotidiano y que no necesariamente se centra en las periferias de la ciudad. Y por otro lado hay un acostumbramiento y una yo diría una experiencia cotidiana con la violencia y con la violencia criminal, que es muy directo y es una experiencia que tienen niñas y niños desde muy tempranas edades y que naturalizan de cierta forma. Cuando vos le preguntás por cuáles son las cosas que te gustarían arreglar en tu barrio, hay algunos ejercicios que hemos hecho en escuelas del municipio de EFE y también en algunos espacios públicos, talleres con niñas y niños, y es muy común la referencia a las armas de fuego. Algo, ¿qué me gustaría cambiar de mi barrio? Que no haya más tiros, ¿no? Pero ¿qué otra cosa te gustaría poner en la plaza? Bueno, no, que no haya más tiros, ¿no? Y bueno, son cosas que seguro... Bueno, hemos hecho este mismo tipo de talleres en Parque Rodó, en Punta Carretas, y por supuesto que las respuestas de los niños y de las niñas son muy diferentes. Entonces hay un acostumbramiento a la violencia delictiva y a las armas de fuego que se dan en algunas zonas de Montevideo, que a los que vivimos en otras partes nos puede llamar mucho la atención. ¿Sabes que es importante esto que mencionás? Porque en esto que yo te decía de algunos autores que yo estoy leyendo últimamente, ¿no? y que hablan de la condición necesaria que a veces genera en algunos lugares el Estado como desencadenante de la violencia. Estos autores sostienen que, por ejemplo, con el tema de las drogas, hablan de una tríada imposible que es tráfico, corrupción y violencia. Yo dice, si vos apretás uno, despegás el otro, y que hay que elegir, ¿verdad? Hay que elegir. Y yo a veces me planteaba, ¿no? Si a uno en un barrio le dirías la boca, que sabés que se cierra y al otro día se abre, si tenés que optar que la boca siga, pero yo te aseguro que la violencia baja y no hay tiros, seguramente los vecinos irían como principal problema el de la violencia, el de los tiros, ¿no? Es porque vos me decís esto, es lo primero que te dicen, ¿no? O te dicen, no quiero que haya una boca. Sí, bueno, la verdad que en lo personal no he trabajado con temas de consumo, de narcotráfico, si bien en este tipo de dinámicas es pero algo cuando vos hablas de las armas, exactamente, está muy vinculado. Que sale, pero por lo menos dentro de niños y adolescentes el problema no está tanto o por lo menos como te lo describen ellos, en el consumo de drogas, sino que está en la violencia y sobre todo en las armas de fuego, claro, en particular. Claro. Que fue algo que para nosotros fue un emergente interesante, porque lo pensamos más por otro lado, por el lado de, más capaz que por prejuicios nuestros, ¿no? De peleas callejeras entre grupitos de diferentes barrios, ¿no? Y fue mucho más como explícito vinculado a armas de fuego. Yo creo que igual de todas formas, dentro de los adultos, dentro de las madres y los padres de esos adolescentes, sí el consumo de drogas puede ser una problemática, porque sí podés ver un poco más allá. Está bien, y decir pero que a los chiquilines lo primero que les salga es eso, muy significativo. Sí, totalmente. Y es muy ajeno a lo que estamos acostumbrados en otros tipos de contextos. Y eso es lo que por un lado, primero te llama más la atención y después es lo que ves que hay una fractura que verdaderamente separa a dos sociedades. Y ahí volvemos a lo que comentabas al principio a propósito del modelo de ciudad polarizada, ¿no? Claro, porque, a ver, seguramente los problemas de consumo, de adicciones, de tráfico, se dan en toda la ciudad. Pero las armas presentes y los tiroteos presentes no se dan en toda la ciudad. ¿No? Entonces, quizá haya que prestarle atención a ello y a elegir algo con lo cual atacar, porque ya que todo a la vez no se puede atacar, ¿no? Sí, porque además el tema de las armas en la calle te condiciona todo lo demás, el uso del espacio público, ¿no? Totalmente, y a su vez, y volviendo al tema que veníamos recién de los adolescentes, es algo que a los adolescentes a su vez rápidamente también se familiarizan. Claro.
Porque sí, en el deber ser, cuando hacemos los talleres, por supuesto que el pedido es no queremos más armas en el... Pero también conversando con los técnicos, también es verdad que el arma pasa a ser... Parte del panorama. Exactamente, parte del panorama, y se dan ciertas contradicciones, porque aparte es una edad muy particular, los 13, 14, 15 años, que capaz que quieren estar, eso nos contaba una técnica de un Día del Niño que habían festejado en un barrio, que por un lado quieren estar en el Día del Niño, tener los juguetes, pero a su vez tienen su arma porque ya se la dio entonces se da como una también es un símbolo de poder ahí. Es un símbolo de poder, pero a su vez tampoco dejaron de ser niños. Creo que son realidades a las que capaz que debería que preguntarle a gente que hace más tiempo que estudia el tema, pero que son relativamente novedosas para nuestro país. Y difíciles de visualizar y de asumir para quienes no lo viven, ¿no? Totalmente. Y otra cosa es que los chiquilines, los adolescentes y los jóvenes que son víctimas, normalmente tienden a ser mucho más visualizados cuando son victimarios. Bueno, pero ahí hay un tema que eso sí que ya tiene, me parece que tiene larga data en nuestra sociedad. Los infantos juveniles, ¿te acuerdas cuando en los 80 se hablaba de los infantos juveniles? Pero es el estigma al joven y al adolescente. Y ese joven y al adolescente, si es de un barrio periférico, ese estigma se recrudece. Y si es de una ascendencia racial no blanca, ese estigma se recrudece aún más. Entonces creo que cargan con una ese fenómeno sí que no es nuevo. Creo que no. Creo que el tema de culpabilizar a los adolescentes no es algo nuevo. Lo que sí es nuevo, y me animo a decir que nos está como explotando en la cara, por decirlo de alguna manera, es esa violencia tan cruda y tan vinculada al arma de fuego, ¿no? Y al tráfico. De hecho, varias de las temáticas que hemos tenido en estas últimas semanas vinculadas a homicidios, ajuste de cuenta, vienen un poco por ese lado. Nosotros cuando empezamos ahora me confundí con otro trabajo que estamos haciendo también, claro, pero cuando empezamos a trabajar estos temas hace unos años, la problemática eran las rapiñas. Claro, Y fue, las rapiñas en los barrios, cómo se distribuye. Y cambió. Y ese problema de las rapiñas, la otra vuelta nos consultaron también en una nota, nos preguntaban, ¿y por qué no lo hicieron? Hablando del trabajo que hemos hecho. Y los homicidios, lo que pasa es que en el momento que empezamos a trabajar, era un tema de los homicidios, pero el tema que estaba en los 90 auge eran las rapiñas. Sí, pero te estoy hablando desde hasta hace 10 años. Sí. Y ahora ese tema se corrió, bajaron un poquito las rapiñas, creo, en los últimos... pero no tanto por eso, sino por el impacto que ha tenido este tipo de dinámicas. ¿Cuál pensás que es el camino para tratar de homogeneizar un poco esto? No lo sé. A ver, en políticas sociales han habido como dos grandes grupos de intervenciones en los últimos 20 años, por decirlo de alguna manera. Las podemos como dividir en dos grandes grupos. Una que ha estado focalizada en el individuo y en la familia, ¿tá? Transferencias no contributivas, llamémosle tarjeta Uruguay Social, plan de equidad, antes plan de emergencia, y las transferencias no contributivas se mantienen hasta ahora. Están enfocadas en las personas y en los hogares, son sumamente necesarias, pero no son suficientes. En otro momento también se hizo un esfuerzo grande en políticas sociales de cercanía, territoriales, que tenían como unidad de intervención no el individuo y la familia, sino el barrio. Y creo que es importante atender para solucionar problemas que tienen que ver con la convivencia, con los vínculos en el barrio, con la cohesión de alguna manera del barrio. Es importante que nuestra unidad no sea solo la familia y el individuo, sino que sea la comunidad. ¿Ah? Eso por un lado, reforzar políticas de cercanía que justamente han sido las que se han discontinuado en este último periodo, que se le ha dado más prioridad a políticas asistenciales vinculadas a la transferencia de ingresos. Eso por un lado. Y por otro lado, se ha mostrado en distintos trabajos en la región y algunos trabajos en Uruguay también, Clara Musto ha trabajado con la temática, que es importante el papel de las comunidades en este tipo de situaciones, para prevenir este tipo de situaciones. Las redes, la confianza entre los vecinos, la participación, redunda de manera muy positiva en los niveles de vida y en el bienestar, y sobre todo en la convivencia en el barrio. Lo que pasa es que ese tipo de vínculos, de redes, de confianza, también tienen que ser propiciados y construidos desde lo público. Entonces,
Es raro porque muchas veces les exigimos, entre comillas, a las clases populares cosas que no nos exigimos a nosotros mismos cuando decimos, si a vos te digan, no, pero tenés que vivir, Gabriel, en un barrio que no haya violencia, y para eso tenés que participar, ir a reuniones 3 veces por semana. Y no, y dirías, no, yo vengo a trabajar acá. No. Te queremos imponer una lógica nuestra a pero por otro lado, eso, opera la lógica, que como decíamos antes, opera una lógica de la necesidad en esos contextos, que parte de esa lógica, la necesidad obliga a que en las clases populares la participación tenga que ser más activa para lograr incidir en ese tipo de situaciones. A fines de la década de los 60, por ahí, se empezaron a aplicar algunas experiencias urbanísticas que fueron nefastas, ¿no? De hecho, buena parte de las llamadas zonas rojas son complejos de viviendas, Cerro Norte, Los Palomares, ¿no? Donde se trajo gente de distintos lugares y se la metió ahí, ¿no? Cerro Norte se sacó gente del Barracón, ¿no? O sea, fueron nefastas experiencias arquitectónicas, ¿verdad? Aquello fue forzar tratar de meter pobres en todo en un lugar. ¿Vos pensás que por la vía contraria, digamos, ya sea arquitectónica o urbanística, hay que tratar de que... Una vecina me decía un día, ¿quién viene a pasear a Cerro Norte, no? Entonces, ¿vos pensás que se puede, por esa vía, tratar de integrar a las sociedades, que la gente de la costa vaya más a la periferia y que la gente de la periferia vaya más a la costa, que haya una mixtura de culturas de alguna manera interviniendo en la sociedad, en la ciudad? ¿Te parece que es posible? De vuelta, mencionaste un par de... tu pregunta me trae como por 2 lados diferentes. En principio trataría de relativizar un poco lo de políticas nefastas arquitectónicas. Entiendo la idea, puede llegar a lo que en otros países nombran guetización, Sí. Y sin duda los resultados hoy... muestran eso. Muestran lo que estás diciendo, es correcto. Pero este tipo de políticas operaron dentro de un marco urbanístico que se le llama a veces en los estudios urbanos, le dicen el urbanismo funcionalista, que está orientado a desarrollar gran cantidad de materialidad urbana por parte del Estado. Complejos de vivienda grandes. Y si vos ves los complejos de vivienda que se desarrollaron, en particular los de Cerro Norte no los conozco, pero sí conozco otros de los programas, bueno, sí, el Instituto Nacional de la Vivienda, etcétera. Y en términos materiales son buenas construcciones. Es decir, dieron respuesta en su momento a una necesidad de vivienda. Ahora, esa respuesta material tuvo la contracara, procesos de expulsión como lo que vos nombrabas. Son procesos de expulsión aparte que no fueron naturales o aleatorios. No fue, bueno, sí, el centro se hizo más caro y por eso la gente emigró a la periferia. No, fueron sistemáticos y fueron promovidos políticamente por los gobiernos autoritarios, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en los desalojos a casas de inquilinato, a conventillos, claro, en la década de los 70 y de los 80. Sí, claro. Entonces hubo un plan sistemático de expulsión de población pobre para las periferias, y no solo de población pobre, sino de afrodescendientes. Entonces hay un componente étnico también en esos procesos de expulsión hacia la periferia. Eso por un lado. Entonces el panorama, el urbanismo funcionalista tiene puede ser discutible, está pero bien. También lo que vino después, que fue el urbanismo neoliberal, que obraba con pequeños realojos e intervenciones puntuales, tampoco funcionó y sí, lo que dejó fue la lógica, operar la lógica del mercado. Sí. ¿No? Y en definitiva creo que lo que está bueno poner en relieve es que la situación actual en la que estamos viviendo de segregación y de fragmentación social no es producto de voluntades individuales o de la naturaleza propia de la sociedad, sino que es producto de lógicas de acumulación capitalista necesariamente desposeedoras de los más pobres y que expulsan, ¿no? Ese es como el cuadro. Lo que a vos comentás, ¿qué posibilidades hay de mixtura social, por decirlo de alguna manera? Bueno, fue lo que Fajardo era el alcalde de Medellín cuando empezó con el urbanismo social. La idea iba un poco por ese lado, ¿no? Atanasio Mocus. Exactamente. Sí, es una opción, sin duda. Ese tipo de políticas en Montevideo están tibiamente pensadas en los últimos años por la Intendencia. De alguna manera las cooperativas han tratado de ingresar en áreas centrales ahora. Esto de alguna manera puede contribuir a la mixtura social. Hay algún tipo de infraestructura de calidad que se ha hecho en algunos barrios no periféricos pero intermedios, como puede ser
Villa Española, que ha estado en las noticias por otros temas en las últimas semanas, también ha sido objeto de renovaciones urbanas importantes. Creo que necesariamente no es algo que se solucione. Primero, nadie creo que tiene la solución, porque por algo estamos discutiendo tantos estos temas, pero no es algo que opere únicamente la política pública en esa. Tiene que combinarse diferentes situaciones, o sea, no solo la política urbana, diferentes situaciones que permitan, sí, habitar las periferias, habitar a todas las partes de la ciudad por diferentes grupos. Eso sin duda es necesario, pero también es necesaria una política activa que permita que la vivienda no sea un lujo inaccesible para más de la mitad de los montevideanos. Porque si no es muy difícil que podamos integrarnos. Solo para ir los fines de semana a la periferia, digo, sería un primer paso, pero... Está bien, está bien. Víctor, muchísimas gracias por haber estado. Vamos arriba, muchísimas gracias por la invitación. Para hablar horas esto, Totalmente. Pero muchas gracias. Una tanda, ya volvemos.